Bendiciones para cada uno de ustedes y bienvenidos a esta nueva clase, continuidad de este curso de plantación de iglesias. Hoy estaré tratando con la clase número 9 y lo que es también el módulo 2, transformación. Antes de continuar, quiero dar un repaso sobre algunos principios que hemos visto que son imperativos para poder transmitir esta información adecuadamente, que la retengan y que también puedan implementarla en sus respectivos lugares. Bien, uno de los puntos que hemos visto es lo que la parte de los elementos, los principios de Cristo Jesús sobre el discipulado. Uno de ellos viene precisamente en Lucas 10, en donde Cristo habla bastante sobre la mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Uno de los puntos que he enfatizado en ello es que con frecuencia culpamos la mies, que la gente no responde. La realidad es otra. La gente sí responde, aquellos que son hijos de paz. Por lo cual, Cristo nos manda a que seamos precisamente objetivos y vivamos precisamente en lo que es la oración para que Dios pueda revelar precisamente los que son hijos de paz. Los hijos de paz, de nuevo, son aquellas personas que están predispuestas porque Dios lo ha determinado así, de esa manera. Están predispuestos a escuchar. Cristo nos dice precisamente, dado a ello, debemos de orar. Y uno de los puntos enfáticos aquí que he hecho es que Dios es el que trae a las personas a Cristo. Cristo los salva. Y nosotros tenemos la participación de colaborar en ese proceso por medio de facilitar a las personas que van buscando a Dios el medio de conectar. Quiero pues enfatizar ese punto de orar. Orar es precisamente permitir que Dios trabaje por medio de nosotros o nosotros unirnos precisamente al plan divino. Debemos pues buscar esa unión y debemos de ir a la acción. La acción en el versículo 3 de Lucas 10 nos dice Cristo claramente, ir. Nuestra costumbre ha sido quedarnos sentados, esperar que la gente venga a lo que llamamos precisamente iglesia o el centro de adoración en donde la iglesia se reúne. Pero no, si hemos de ser obedientes a los principios de Cristo, debemos de hacer lo que nos dice, ir. Ir es precisamente ese énfasis de ir a buscar a las personas que están allá perdidas y entonces encarnarnos precisamente en esos lugares con esas personas. Nos enfatiza en el versículo 4 que hay un precio. Hay un precio y ese precio es sufrimiento porque vamos como corderos entre ovejas. Al avanzar en esta forma necesitamos nosotros estar dispuestos como buenos discípulos a pagar ese precio, el sufrimiento, cualquiera que sea, debemos de estar listos para ello. Debemos depender totalmente de Dios, no debemos de llevar cosas de las cuales dependemos, lo que son los medios, la ropa, los alimentos. Entonces nos enfatiza aquí Dios precisamente de buscar esa conexión divina. Bien. Habiendo entendido eso, entonces el fin es entrar en lo que es buscar los hijos de paz. Al llegar a una casa, digan paz a esta casa. Si hay un hijo de paz, entonces, dice Cristo, vuestra paz va a reposar sobre la persona en esa casa. Y luego nos dice que nos quedemos ahí para facilitarle el estudio. Estos principios son importantes. La mies es mucha, el orar, el ir y buscar hijos de paz. No se los pierda. Estos son pasos plenamente viables, funcionan en donde quiera que se aplican. Por lo tanto, yo enfatizo personalmente que toda persona seria, obediente, a llevar a cabo estos elementos de Cristo del discipulado, deben de buscar un lugar
en el cual se van a encarnar o van a encarnar a Cristo por medio de usted. Al seleccionar ese lugar, el siguiente paso es orar. Orar para que Dios revele los hijos de paz. Una vez que identifica a esos hijos de paz, entonces usted les facilita el estudio. Se queda en casa de ellos para hacer esa facilitación de estudios que pueda llevar a las personas a un pacto con Cristo Jesús. Seguido de ello vienen precisamente lo que son hijos de paz. Los hijos de paz necesitamos identificarlos, necesitamos saber quiénes son para no perder tiempo con aquellos que no lo son. Uno de los ejemplos que traje aquí es Zaqueo. Zaqueo era aquel hombre que, siendo pecador, estaba buscando a Dios. Se las ingenió para poder subir a aquel árbol y poder ver a Jesús. Dios le llamó precisamente a Zaqueo y le dijo: desciende de ahí, que voy a ir a tu casa. Lo mismo hizo con Mateo, que también tenía la misma profesión de Zaqueo, cobradores de impuestos. Zaqueo, como Mateo, obvio que al ocuparse en esa línea, ellos son personas que se ocupan de aquellas cosas de colectar impuestos, y por lo tanto sus amigos van a ser colectadores de impuestos, lo que era considerado en aquel tiempo un traidor a la nación judía, a los hebreos, a los israelitas. Por lo tanto, los amigos de estas personas, obvio, tienden a ser también eso, cobradores de impuestos, publicanos, despreciados, rechazados por la sociedad. Con esta gente fue Cristo precisamente a evangelizar, a llevarles precisamente el evangelio. Y aquí precisamente vemos que en el caso, por ejemplo, de Mateo, cuando fue Cristo invitado a la casa de Mateo, Mateo tenía su casa llena de personas que habían llegado para escuchar precisamente a Jesús. Había un banquete. El Hijo de Paz, no solamente Él está predispuesto, sino que trae gente con Él para escucharlo, para que escuchen el Evangelio. Ese fue el caso. Cristo se encontró con una casa llena de personas. El mismo caso sucede con la samaritana. La samaritana fue precisamente una persona que después de encontrarse con una persona que sabía todo lo de su vida, Cristo, corrió a los samaritanos, a su pueblo. Y allá precisamente ella transmitió lo que había experimentado con Jesús, y consecuentemente Jesús terminó precisamente rodeado de muchos samaritanos. Aquellas personas dijeron: pues ya no conocemos a Cristo solamente por lo que tú dices, sino porque también nosotros lo hemos escuchado. Los hijos de paz hacen eso. Los hijos de paz son personas que llevan precisamente a otros a Cristo de inmediato. Lo vemos con Zaqueo, lo vemos con Mateo, lo vemos con la samaritana. Nosotros tenemos prejuicios de que si la persona no sabe suficiente va a representar mal a Dios o a la iglesia. Hay que perder ese miedo. No depende de nosotros, depende de Dios. Aquí vemos estos ejemplos: Zaqueo, Mateo, la samaritana. Y también podemos ver, por ejemplo, en el caso de Cornelio, un personaje totalmente diferente a estos que hemos visto. Era un hombre bueno, tenía precisamente buenos principios y tenía favor con el pueblo por lo que él hacía. Igual, cuando Pedro llega a casa de Cornelio, Cornelio tiene llena su casa. Sus parientes y amigos están esperando a Pedro. Los hijos de paz son esas personas: uno, que le reciben en casa, le abren su casa, son hospitalarios; dos, traen personas a que escuchen. Así, de esta manera se pueden crear comunidades de inmediato, personas que pueden de inmediato crear un movimiento. Trabajemos pues con hijos de paz, y sobre todo con aquellos que ya son líderes dentro de la comunidad. Un ejemplo más de esto es precisamente Lidia. Lidia también fue dirigido Pablo con su equipo, que lo acompañaba a casa o al lugar precisamente de Lidia. Lidia era una mujer de negocio, una mujer líder que movía precisamente a las personas. Allí precisamente se encontró precisamente Dios con Pablo, con Lidia, y Lidia respondió de tal manera
que persuadió a estos hombres, Pablo y sus acompañantes, a que se quedase. Como puede ver, Mateo era un líder en la línea de publicanos. Zaqueo igual, era un líder. La samaritana tenía reputación y atrajo precisamente a mucha gente a escuchar a Jesús. Cornelio era un líder. Lidia igual. Las personas líderes traen a otras personas a Cristo. No porque sean líderes dentro de la iglesia, sino porque son líderes dentro de la comunidad en la cual ellos viven. Es clave trabajar pues con personas líderes dentro de la comunidad. Hay que buscar a esas personas, se avanza muchísimo más rápido. Bien, este es uno de los puntos que quiero personalmente enfatizar. Uno, debemos de seleccionar el lugar y encarnar personalmente a Cristo. Dos, necesitamos salir a buscar estos hijos de paz. Necesitamos saberlos identificar, como lo estamos viendo en este repaso. Tres, la oración es precisamente imperativa. No depende de nosotros. Depende precisamente de Dios el traer precisamente personas a Cristo. Nosotros somos el medio para identificar a las personas y poderles ayudar a facilitarles ese camino, a hacer comunidad con ellos. La oración, pues, es un punto imperativo en este proceso. Aquí hemos desarrollado lo que le llamamos Plan Jericó. Plan Jericó es orar, salir a orar por esa comunidad que hemos determinado para que Dios pueda revelar a las personas en ese lugar. A revelar esas personas en ese lugar, entonces nosotros podemos facilitarles el estudio, encarnar a Cristo y que Cristo redima esa comunidad. Bien, en este proceso nosotros avanzamos enfatizando el punto. Cristo lo dijo bien claro. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Por lo tanto, nuestro deber es orar. El trabajo de Dios es traer a la persona a Cristo. Nuestro trabajo es orar. El trabajo de Cristo es salvarle. Es bueno ubicarnos. Énfasis. Necesitamos precisamente estar en oración. Plan Jericó nosotros lo hemos desarrollado en diferentes lugares, en diferentes formas. Básicamente el énfasis es oración. Puede ser que lo haga por una semana, por un mes, por lo que sea. Pero el punto es salir a conectar con los perdidos, con las personas que están desconectadas de Dios. Oración, mucha oración, entendiendo que es Dios quien trae a las personas a Cristo. En la parte 5, en la lección 5, lo que nosotros enfatizamos aquí en este proceso es precisamente el entrar con un plan claro, lo que le llamamos nosotros el ADN. 5 pasos que en cada estudio deben de cubrirse. El punto 1, hacer un repaso de la lección anterior. Al mismo tiempo, preguntarle a las personas que han participado en esa clase cómo les fue en el proceso de compartir con otras personas. Punto 3, cubrir la nueva porción de esa semana. Y punto 4, llevarlo precisamente a cabo, de nuevo, saliendo de ahí con ese fin de compartir con otras personas. Cada persona, desde el primer día que recibe una clase, debe ser motivada a ir y compartirla con otra. Los hijos de paz lo hacen. Por lo tanto, yo pido precisamente que usted piense más en ello y lo enfatice. Pierda el miedo. Dios trabaja con los imperfectos. Trabaja con usted, trabaja conmigo. ¿Somos perfectos? Pues no, no lo somos, y entonces necesitamos nosotros entender precisamente que Dios va a trabajar también con aquellos nuevos que aún no saben mucho de Dios. El ADN. Punto número 1. Un repaso de la lección anterior. Que cada quien comparta con quien han compartido. Y luego entrar precisamente en la lección de ese día. Entrar a facilitar esa clase. Punto 4, que cada quien salga con un mensaje claro, que es lo que lleva, que es lo que va a compartir. Y punto 5, debe salir de ahí con ese fin de también ayudar a otras personas, bien sean del mismo grupo o de otras personas. Si esto se lleva a cabo,
entonces nosotros estaremos precisamente avanzando correctamente. Creo que necesito repetir esto, creo que dejé un punto afuera. El punto 1 es ese repaso precisamente de la lección anterior, con quién lo compartió. Punto 2, cómo está siendo la persona siendo bendecida esta semana. Punto 3, la nueva porción. Punto 4, qué aprendió y con quién lo va a compartir. Y punto 5, qué necesidad hay para ayudar a otras personas. Si hacemos estos 5 pasos, estaremos precisamente avanzando correctamente para seguir ampliando el radio de acción y los participantes en cada clase. Otro de los puntos que hemos visto aquí es precisamente el caso de que nosotros estamos en lo que es una guerra. El apóstol o Cristo Jesús nos enfatiza de que hay una guerra. Hemos visto versículos aquí como de Mateo 16, 18, en donde Cristo hace ese énfasis de la iglesia, de una iglesia agresiva que va y conquista a los que están cautivos. Nosotros necesitamos entender eso. El Espíritu Santo es el que va a hacer ese trabajo. Y hemos visto aquí porciones donde vemos cómo Dios trabaja. En donde quiera que el apóstol Pedro o el apóstol Pablo entraban en nuevos lugares, había oposición. La oposición frenaba o buscaba frenar el evangelio a los evangelistas, como en el caso de Samaria, por medio de un mago, o en el caso de la batalla que se le llama de Bar Jesús, cuando Pablo quería convertir a aquella persona gobernante. Había oposición en el caso de la muchacha adivina, que también trajo pérdida a los dueños, cuestión precisamente del dinero, y entonces la reacción fue frenar a Pablo y a sus acompañantes golpeándolos, metiéndolos a la cárcel. La oposición es clara, está, y si nosotros entendemos precisamente que tenemos una lucha de este índole, entonces necesitamos nosotros prepararnos para estar precisamente preparados. Quiero pues decirles hasta este punto lo siguiente. Cada uno de ustedes tiene que escoger. ¿Sabe más? Porque está viendo esta clase de estos principios de Cristo y puede escoger ir y enseñárselo a otro miembro y pasar la información y ahí muere. O es obediente. Entiende lo que Cristo le pide y va y lo lleva a la gente perdida. Va por la oveja perdida, por aquel que está fuera de Cristo. En la iglesia nosotros hemos acostumbrado tanto el agarrar información y pasársela a alguien más, pero no vivirla. Si usted es obediente, encarne a Cristo. Agarre estos elementos que Cristo nos ha dado aquí, de entender que la mies es mucha, y que usted debe ser un obrero orando por esas personas. Y al orar debe de ir a buscar a esas personas perdidas y facilitarles precisamente el estudio. Por lo tanto, puedo resumir esta parte 1 o módulo 1 de esta forma. Entender que la mies es mucha. No negarle. Seleccionar precisamente ese lugar y entrar orando para encarnar precisamente a Cristo. Buscar hijos de paz, identificarlos. Y luego entrar dando el estudio a estas personas. Creo que lo puede hacer. Dios está listo para ayudarle. Le animo pues a hacerlo. Sin embargo, quiero hacer transición a lo que es el módulo 2 de este proceso. El módulo 2 precisamente tiene que ver con transformación. ¿Cuál es el punto? Que si nosotros precisamente no entendemos o no estamos dispuestos a entender que hay un sacrificio que hacer, no podremos nosotros salir, aun cuando tengamos todo el conocimiento. El énfasis, pues, en esta segunda parte de lo que es este proceso es transformación. La transformación es una metamorfosis, es un cambio. Esa metamorfosis trae sufrimiento. Para ilustrar esto, vea dos casos. Uno, vea a una persona que ha sido borracha, ebria, alcohólica, y viene a Cristo. Y entonces sufre muchísimo cuando decide obedecer a Cristo para dejar de tomar. Esa persona sufre un cambio. Dos,
Ve a una persona que lleva 15, 20 años de cristianismo y se mantiene tan carnal, tan rebelde, como el día 1 o antes de que se volviese miembro. Esto tiene que ver con el hecho de que no se ha dado la transformación en tal persona. El conocimiento está en la cabeza, está en el cerebro. Ha crecido en conocimiento, pero sigue siendo desobediente porque su corazón no se somete a Dios. Igual, lo que estamos viendo aquí son principios de Cristo sobre discipulado. Pero si usted no baja ese conocimiento a la obediencia, le dice a su corazón de ir y encarnar a Cristo en nuevas comunidades, no habrá cambio. Usted no llevará a cabo esto, será un poco más de conocimiento, pero yo quiero cambiar eso. Quiero que disfrute, que pueda experimentar el poder de Dios, la mano de Dios, el Espíritu Santo en usted. Para ello, tiene que haber cambio. Uno de los cambios es entender que tiene que haber sufrimiento, tiene que haber ese dolor del cambio. Cristo lo dice en el versículo 3 de Lucas 10, Lucas 10:3. Dice que debe de haber ese cambio. Quiero aquí sacarlo. Dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Los envío como corderos en medio de lobos. Simplemente ese versículo ya nos pone en un desafío. Ese desafío es entender que hay un precio que pagar. Ese precio a pagar es precisamente que cuando usted sale de casa a visitar a una persona que está allá afuera en el mundo, con sus amigos, con los publicanos, con los pecadores, usted va a estar en la zona inconfortable. Lo acomodado que nosotros hemos hecho en ese caso es que llamamos a la gente a nuestro propio ambiente. Como resultado, las personas que no están dispuestas a pagar este precio no vienen a la iglesia. Perdemos el objetivo. He aquí pues el énfasis de que nosotros tenemos que ser los que debemos estar dispuestos a entrar entre la gente que quizás nos va a reprochar, que quizás nos va a tratar mal, ir allá. O posiblemente en una forma más sencilla, estar en medio de un cuarto de personas, en una sala, en donde están fumando o están tomando. Eso es incómodo. ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Sea obediente. Ese es el punto que quiero enfatizarle. En Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es cuestión precisamente de entender lo que es prioridad. Es cierto, debemos de protegernos de no morir. Ninguno queremos ser un mártir ni ser una víctima más de Satanás. Debemos de ser sabios a lo máximo posible. Pero al mismo tiempo, si nos toca, nos toca. ¿Puede ver usted? Hay un precio a pagar. Para ello, tiene que haber transformación. La transformación es la que trae precisamente esos cambios en la persona que lo hacen disfrutar. Por lo tanto, lo común es hacer un plan y pedir a Dios que lo bendiga. Pero yo quiero decirle que lo correcto es unirse a Dios para que Él nos dé un plan. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Generalmente en las iglesias andan buscando algún evento, alguna campaña, algo que organicemos que nos traiga la gente a la casa y digo a la casa de la iglesia, del edificio, para nosotros no tener que ir allá a la comunidad. Sin embargo, el énfasis aquí es ir donde las personas se encuentran. Para ello, hermanos, es necesario unirnos al plan de Dios. En vez de pedirle a Dios que bendiga nuestro evento, nuestra campaña, nuestros esfuerzos, es mejor pedirle a Dios cuál es tu plan y unirnos a Él. Únase a Dios, únase a los planes divinos para que vea los resultados. Quiero traer esta idea precisamente de lo que fue
Esteban. Esteban fue esa persona que marca la historia de los mártires después precisamente de la muerte y resurrección, ascensión de Cristo Jesús. Leamos esta porción. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Se puede imaginar usted lo impactante que fue la vida precisamente de Esteban en aquella iglesia iniciante? Un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu, morir en una paz trascendental. Vea lo que dice el texto, versículo 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo puede ser posible que una persona, siendo apedreada, sufriendo las heridas y los golpes, estando en la agonía, pueda tener paz, pueda tener tanto amor, que pueda orar por aquellas personas quienes le están dando muerte? ¿Sí ve? Este es uno de los puntos interesantes con Cristo Jesús, que Él dice: mi paso dejo, mi paso doy, y yo no la doy como el mundo la da. Solamente una persona en quien el Espíritu Santo mora en abundancia, como Esteban, en quien Cristo también se ha encarnado, puede morir con amor por aquellos mismos enemigos. Esto, hermanos, es transformación. Transformación. Esteban había sufrido la transformación, y es porque podía orar en esos términos, en favor de aquellas personas que le hacían daño. Vuelvo a los puntos que he mencionado. ¿Cómo es posible que una persona, después de 15, 20 años de ser cristiana, siga rebelde, siga en pecado, siga con sus malos hábitos, con su mal carácter? ¿Razón? No ha habido transformación. Pero aquellos que buscan a Dios de corazón sufren transformación. Esteban era una de estas personas. Fue seleccionado como diácono porque estaba lleno del Espíritu Santo. Tema que también nos confunde hoy en día. Para muchos el Espíritu Santo es algo que se da y algo que llega a la vida de la persona cuando se convierte. La razón es otra. El Espíritu Santo no puede morar en personas llenas de pecado. El templo debe estar santificado, su cuerpo, su vida, su alma, para que el Espíritu Santo pueda encontrar lugar en usted. Esteban era eso. Esteban había sufrido la transformación, la formación de Cristo en él. El verdadero cristiano se transforma. El verdadero cristiano no es solamente una persona llena de conocimiento. Puede saber los libros de memoria, puede saber una cantidad de historia hebrea, o historia de la iglesia, o historia de la Biblia, puede saber homilética, hermenéutica, etc. Pero si no hay transformación, es una persona seca del Espíritu. Note dos puntos que le voy a mencionar aquí, citando textos bíblicos. Cristo dijo: si ustedes, siendo padres malos, pueden dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre dará a ustedes si piden el Espíritu Santo? ¿Ha pedido usted el Espíritu Santo? ¿Lo clama? ¿Lo desea? ¿Qué haría el Espíritu Santo en su vida si usted lo pide? ¿Qué cosas tendría usted que dejar afuera de su vida? Piensa en otro texto. Cuando Eliseo seguía a Elías, cuando Elías iba a ser tomado, Elías quería que Eliseo se quedase.
Mas Eliseo le dijo, no te dejaré. Y lo siguió, y lo siguió, y lo siguió. Al llegar ese momento final que están allá junto al río, Elías le exige a Eliseo quedarse, pero Eliseo no va a obedecerlo. Hoy esta vez no lo va a obedecer. Aunque lo había servido por mucho tiempo, esta vez no lo va a obedecer. Entonces Elías le pregunta y le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Eliseo le declaró de inmediato, quiero doble porción del espíritu que hay en ti. Elías, sabiendo lo que pedía, le dijo, cosa difícil has pedido. Sin embargo, si me ves ir, podrás tenerlo. Yo me imagino a Eliseo desde ese momento, lo fijo, lo preciso, que estaba para observar a Jesús, a su Señor, Elías, para no perderse el momento de no verlo ir. ¿Lo logró? Así fue. Marcharon cruzando aquel río, en tierra seca. Y luego Elías fue tomado. Eliseo tomó aquel manto que dejó Elías atrás y volvió a tocar aquel río y se volvió a abrir. De ahí en adelante, Eliseo está lleno para hacer milagros. Tal es el caso que unos jóvenes traviesos se burlaron de él por su falta de cabello. Eliseo condenó a aquellos jóvenes que murieron siendo devorados por fieras. Se puede dar cuenta usted, para aquellas personas que piden el Espíritu Santo, lo que sucede. Bien, ¿quién le dice a usted que pide el Espíritu Santo? Cristo. No se conforme con ser sellado con el Espíritu Santo cuando usted nace de nuevo. No, pida que Él viva activamente en su vida. Y entonces usted podrá ser transformado. Y al ser transformado, usted hará maravillas precisamente en este mundo. Mejor dicho, no usted, Dios por medio de usted. Pidamos pues el Espíritu Santo para que esté en nosotros. Y entonces si nos toca morir, Dios mismo nos va a habilitar a morir en paz, como en el caso de Esteban. Transformación. El énfasis precisamente de esta clase, mis hermanos, es transformación. No importa, enfatizo, que usted sepa que la misa es mucha, que hay que orar, que hay que ir, que hay que buscar hijos de paz, que hay que facilitarles el estudio. Si usted no está dispuesto a ser transformado, todo lo que usted está recibiendo hasta ahorita es conocimiento y no va a trascender. Pero le animo, busque la transformación, póngalo en práctica, vaya a las comunidades, encarne a Cristo, deje que Dios trabaje por medio de usted. Y Dios hará grandes maravillas si usted lo permite. No temas ser asesinado, dice Dios, teme a Dios. La fuerza viene para enfrentar la adversidad que el mundo nos presenta. Dios da la fuerza para ello. Esteban no temió a la muerte porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Yo pregunto, mi hermano, ¿habías pensado en ser lleno del Espíritu Santo o has pensado solamente ser lleno de conocimiento? Dios dice que le amemos con toda la mente, con todo el alma, con todo el corazón, con todo el cuerpo. Está bien obtener conocimiento, es necesario, pero no te conformes. Trata de que Dios te transforme tu vida, tu alma, por medio del Espíritu Santo, y que luego tu corazón se apasione precisamente por Dios, en Dios, para llevar a cabo su trabajo. Ser discípulo de Cristo es algo bello, si hay la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y si no lo hay, es torturoso, es doloroso, no lo llevas a cabo. Es porque la iglesia vive sentada los domingos y totalmente inactiva el resto de la semana. Pero aquellas personas que nacen de veras, de nuevo, con esa pasión y se entregan a la transformación y buscan la participación del Espíritu Santo, estas personas son las personas que sí crecen. Yo te invito, hermano, a que apliques estos principios. No solamente apréndelos,
aplícalos a tu vida. Llévalos a cabo de tal manera que te sientas que sí estás avanzando en ser obediente, en llevar a cabo lo que Cristo te ha encomendado. Sé un discípulo obediente. Y les veo en la próxima clase. Que Dios los bendiga ricamente.